Hola, ¿qué tal a todos? Pues bienvenidos al curso de ecuaciones diferenciales. En este primer curso vamos a estar estudiando estos objetos que de entrada involucran por un lado algún tipo de comportamiento funcional y por otro lado pues la derivada de una función. Si recuerdan bien sus cursos de cálculo, cuando estamos hablando de la derivada de una función, en términos geométricos vamos a estar hablando de el campo de direcciones tangentes a ciertas curvas o a ciertas superficies dependiendo de la dimensión. En términos funcionales vamos a estar hablando de algebraicos, digamos, vamos a estar hablando de transformaciones lineales que aproximan bien cierta función. Pero en términos de los procesos que estamos tratando de explicar mediante alguna función, pues vamos a estar hablando de el cambio instantáneo en cierta cantidad, ¿no? Es decir, si se acuerdan, la forma en que aproximamos la derivada de una función, pues es tomando diferencias de los valores en dos extremos y luego llevamos eso al límite. Entonces estamos hablando de cambios instantáneos en alguna cantidad que nos va a interesar en algún problema, ¿no? Y es que justamente es la riqueza de la teoría matemática de las ecuaciones diferenciales, es justamente que con ellas podemos modelar distintos procesos de cambio en la naturaleza, en la sociedad, procesos económicos, la guerra, procesos biológicos, crecimiento de poblaciones, cómo interactúan cierto tipo de poblaciones, circuitos eléctricos, un montón de cosas. Toda la física clásica pues está escrita en el lenguaje de las ecuaciones diferenciales. Toda la física que conocemos está escrita en el lenguaje de algún tipo de ecuación diferencial. Algunas, como las que vamos a ver en este curso, pues son las ecuaciones ordinarias, es decir, ecuaciones de funciones que dependen nada más de una variable independiente, que pueden depender o que pueden contener expresiones respecto a una derivada o a una segunda derivada, una tercera derivada, etc. A eso se le va a llamar el orden. También podemos tener ecuaciones que involucran funciones que dependen de más de dos variables independientes. En ese caso vamos a tener ecuaciones en derivadas parciales. O bien que dependen no de una variable independiente, sino de una variable estocástica, ¿no? Entonces, ecuaciones diferenciales estocásticas. Entonces, en este curso vamos a estar estudiando ecuaciones en derivadas ordinarias de varios órdenes, y vamos a estar distinguiendo entre ecuaciones lineales y ecuaciones no lineales. Entonces, para seguir con estas ideas y empezar con nuestros primeros ejercicios, vamos al pizarro.
Entonces, les comentaba, para ponernos un poco de acuerdo, cuando hablamos de ecuaciones diferenciales, estamos hablando de expresiones de este tipo, ¿no? La derivada de una función x respecto de una variable t, es decir, aquí estamos suponiendo que x depende de t al menos y de algún parámetro si queremos, pues va a ser igual a alguna función que depende de x y que puede depender también de la t, ¿no? Pero también podemos tener ecuaciones de este tipo, donde x puede depender de dos variables, podemos tener expresiones como parcial de x respecto de u más alguna constante por parcial de x respecto de una b es igual a una función que depende de x, de u y de b, ¿no? Entonces esa es una ecuación en derivadas parciales y todas las combinaciones que podamos tener de estas cosas. Entonces nosotros nos vamos a quedar con estas. Si esta derivada de aquí es la primera derivada, vamos a decir que son de primer orden. Si es una segunda derivada, vamos a decir que es de segundo orden, como por ejemplo la ecuación de la segunda ley de Newton, ¿no? Que tenemos la segunda derivada de x respecto de t es igual a una constante por el desplazamiento, ¿no? O si que lo queremos poner como la conocemos, pues es la aceleración es 1 sobre la masa por la fuerza que depende de x y de t, ¿no? Entonces lo que vamos a estar haciendo es justamente modelar distintas situaciones usando ecuaciones diferenciales ordinarias, primero de primer orden y luego de orden superior. Ahora, cuando esta función de acá depende únicamente de la t, depende explícitamente de la t, vamos a decir que es una ecuación no autónoma. Pero si no depende explícitamente de la t y la podemos escribir únicamente en términos de x, vamos a llamarle autónoma. En las siguientes clases vamos a tratar de distinguir geométricamente qué quiere decir una cosa y qué quiere decir la otra. Además, si esta función es lineal en t, pues vamos a decir que la ecuación diferencial es lineal, y si es no lineal en t, entonces vamos a llamarle una ecuación no lineal. En general, los cursos que se dan en la facultad tratan de agotar el caso lineal, y se deja poco espacio para lo no lineal. Nosotros vamos a tratar de avanzar sobre la parte no lineal, dejando algunos detalles de la cuestión lineal, en el sentido de ganar un poco de experiencia en la parte del análisis no lineal. Ahora, tenemos forzosamente que meternos con las lineales, porque el truco que usamos siempre pues es considerar una aproximación lineal hacia las no lineales y trabajar con esa parte. No siempre va a ser un buen truco, vamos a ver ciertos detalles que salen ahí, ¿no?
vamos a pensar en la siguiente situación. Vamos a considerar una población que puede ser de personas o de bichos o de lo que sea, ¿no? Una población que crece a tasa constante. Significa que cada vez que transcurre el tiempo, la población va a crecer en la misma proporción, en el mismo tiempo, ¿no? Es decir, si yo tengo una serie de tiempos discretos y tengo mi población, vamos a llamarle P, y conozco en un tiempo T0, y me pregunto qué pasa en el tiempo T1, entonces esto se va a comportar como una constante. Eso es lo que estamos queriendo decir. Si esta expresión la escribimos en términos de el límite cuando esta diferencia es muy pequeña, entonces vamos a obtener una expresión del tipo P o derivada de P respecto de T es igual a una constante por lo que valga P en T. Es decir, ¿cómo va a crecer la población? Pues tanto como individuos tengamos dentro de la población, ¿no? Es decir, va a crecer conforme qué tan grande sea esta cosa. Una población que ya es grande va a crecer mucho, una población que es pequeña va a crecer un poco menos. ¿Qué le tendríamos que pedir a esta cosa? Pues primero que la K fuera positiva. Y vamos a suponer que conocemos el valor de la población en un tiempo T0. Pongámosle que es el tiempo T igual a 0. Y esto va a ser P de 0 igual a P0, ¿no? Algún valor conocido. Ahora quisiéramos construir una función o una expresión funcional para esta P de T. Es decir, de tal manera que si tenemos una condición inicial, podamos decir que en el transcurso de tanto tiempo la población ha crecido tanto. Es decir, tener cierto valor predictivo. Entonces, ¿qué podemos hacer con esta cosa? Pues si tenemos, ya pasamos cálculo 1, cálculo 2, significa que ya vimos el teorema fundamental del cálculo, y entonces podemos decir, pues integra tu ecuación respecto de t, y a ver qué pasa. Entonces, si hacemos la integral de esta cosa, respecto de t, pues estamos metidos en un lío, porque esto sí, por el teorema fundamental del cálculo, tenemos esto, pero de este lado nos quedamos en las mismas, ¿no? Está en términos de la misma función que queremos encontrar, ¿no? Entonces ahí estamos metidos en un pequeño lío. Ahora, vamos a hacer un truco chafa, un truco sucio, que después vamos a explicar, pero ahorita nada más quisiera que
tuviéramos ese truco. Si se fijan, esta ecuación de aquí la podemos reescribir como la derivada de P respecto de T es K por P, ¿no? Es una de esas ecuaciones que podemos escribir en términos nada más de la función, sin preocuparnos demasiado de la variable independiente, ¿no? De la variable independiente. Entonces, de este lado, de este lado tenemos una expresión que pues únicamente depende de la variable dependiente. Si podemos tener algo de ese estilo o algo que fuera del estilo un producto de la variable dependiente y la independiente, podemos probar que es equivalente esta ecuación a una ecuación integral de esta forma. Eso lo vamos a tener que demostrar, pero pues aquí es un truco que al principio le choca a mucha gente. ¿Por qué? Porque en la mayoría de sus cursos de cálculo se pasan varias semanas tratándonos de convencer que esta cosa no es una proporción, no es tomamos una cosa infinitamente pequeña y la dividimos en otra cosa infinitamente pequeña, ¿no? Tal como sí lo hacía Leibniz, ¿no? Pero funciona este truco de considerar que estas dos ecuaciones son equivalentes, funciona como si estuviéramos pensando que podemos despejar las diferenciales de esta expresión y reacomodar nuestra ecuación de tal forma que esto funcione. En el fondo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Un cambio de variable bastante bobalicón, de tal forma que podemos escribir una ecuación de este estilo. Lo vamos a ver con cuidado, pero quiero que se convenza de que efectivamente estas dos ecuaciones representan el mismo objeto, y si representan el mismo objeto significa que las soluciones de ambas ecuaciones son equivalentes, son la misma solución. Entonces, si podemos resolver estas integrales, significa que ya resolvimos esta de aquí. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. De este lado, que vamos a tener, pues simplemente es el logaritmo natural de P más una constante, y del otro lado tenemos K por T más otra constante, ¿no? Que podemos reescribirlo como logaritmo natural de P es igual a K por T más alguna constante de integración que funciona para ambos dos, que tenemos en cada una de las integrales. Luego sacamos la exponencial de ambos lados y tenemos P, que dependía de todas formas de T, es igual a E a la KT más una constante, y esto es lo mismo que E a la KT por E a cierta constante, y esto lo podemos reescribir como E
o como cierta constante. Esta e a la c pues es una constante, la vamos a llamar c0. Ahorita vamos a ver por qué. Por e a la kt. Nada más, como ya conocíamos la población en el tiempo t igual a 0, pues tenemos que p en 0 es c0 por e a la k0, es decir, e a la 0, que si no nos mintieron en los cursos de cálculo, pues es c0, ¿no? Entonces, finalmente tenemos que nuestra ecuación, nuestra función incógnita que teníamos en la ecuación diferencial, pues no es más que la población que habíamos llamado P0 por la exponencial de KT. Ok. Entonces, ¿qué nos está diciendo esa ecuación? Pues que la población va a crecer como una función exponencial, es decir, va a crecer muy rápido en tiempos cortos y de forma ilimitada. De forma ilimitada. No es solo que crezca mucho, sino que crezca de forma ilimitada. Y esto lo digo porque en las últimas semanas se ha dado mucha discusión de si lo que ocurrió fue un fenómeno exponencial en cuanto al crecimiento de las infecciones. Una cosa es que se puede ajustar en un pedazo con un pedazo de una exponencial, y la otra cosa completamente distinta es que el crecimiento sea exponencial. ¿Sí? Va a resultar que en las poblaciones de bichos, en las poblaciones humanas, hay un pedazo del fenómeno de crecimiento que se puede explicar con un pedazo de una exponencial. No significa que el crecimiento sea exponencial. Algunos lo explican diciendo que hay una fase exponencial o una fase de crecimiento rápido. No es lo mismo. Este modelo para poblaciones con la ecuación P puntito o derivada de P respecto de T igual a una constante por la misma población fue propuesto ya hace muchos años por Malthus. Malthus era un inglés que trató de explicar que la población iba a crecer más rápido que los recursos y que entonces la solución a los posibles problemas de hambruna y crisis de alimentación pues tendría que ser controlar la población, no de todos, sino únicamente de los que no tienen suficientes recursos para alimentar a su progenie, ¿no? Es decir, el pobre es pobre porque quiere y no debería tener hijos si quiere ser pobre. Entonces, digo esto también porque la explicación malthusiana, aunque utiliza matemáticas, aunque utiliza un argumento aparentemente científico, pues es en el fondo un argumento político-económico, no estrictamente científico, no estrictamente biológico, no estrictamente sociológico. Es un argumento político-económico y como tal tiene un sesgo de clase. Y esto también para aquellos que todavía creen en el cuento de que se puede hacer una ciencia completamente abstraída de las realidades sociales, políticas y económicas
de una nación, ¿no? Evidentemente el modelo de Malthus está mal porque ninguna población puede crecer ilimitadamente. Funciona efectivamente para ajustar algunos periodos cortos de tiempo en cierto tipo de poblaciones, pero siempre hay un punto en el que deja de funcionar. ¿Qué es lo que dice geométricamente el modelo de Malthus? Si yo tengo una condición inicial, esto va a crecer indefinidamente, y si yo tomo otra condición inicial, eso también va a funcionar así y demás, ¿no? Entonces, para una condición inicial hay una solución que se parece a alguna de estas, ¿no? Pero las poblaciones no crecen así. Las poblaciones reales tienen un punto hacia donde se estabilizan. Puede ser así, puede ser así, o pueden ser así. Esas no son exponenciales. Y esta es la forma en la que en el tiempo grande van funcionando van creciendo las poblaciones. Si se fijan, si hiciéramos un zoom en estas dos, pues parecen exponenciales en los tiempos más cortos. Esto es el tiempo, esto es la población, este es el tiempo, esta es la población. Esta asíntota hacia la cual se estabilizan las poblaciones se llama la capacidad de carga del sistema. Eso lo vamos a discutir en la siguiente sesión, o en las siguientes sesiones, pero es importante distinguir cuando un modelo nos está arrojando una información real y cuando se está usando el modelo para justificar alguna idea previa a la explicación que queremos hacer o que queremos obtener de algún fenómeno, ¿no? Entonces, de momento la dejamos aquí y nos vemos en la siguiente sesión. Creep and crawl till you fall